¿Hubo alguna señal de alerta antes de la muerte de la joven que supuestamente fue arrojada de un puente en un incidente de salto con cuerda que salió terriblemente mal? ¿Qué medidas debieron haberse tomado? ¿Qué se suponía que debía suceder? Voy a invitar a un experto en este campo mientras también abordamos los nuevos desarrollos en el caso. Bienvenidos a Sidebar presentado por Law and Crime. Soy Jesse Weber. Muy bien, rápido antes de continuar con esto. Sé que es un poco un giro de 180 grados, pero es importante. ¿Sabías que el 82% de los estadounidenses no tienen una cuenta de ahorros de alto rendimiento? Y casi, por cierto, nadie está obteniendo un 5% de reembolso en efectivo en las cosas que compra todos los días. Mira, la mayoría de nosotros estamos dejando pasar dinero de verdad. Esa es la verdad. Pero nuestro patrocinador Chime está interviniendo y está aquí para ayudarte a dejar de perder. ¿A qué me refiero? Pues la tarjeta Chime pone recompensas en tus manos. Los miembros pueden ganar un 5% de reembolso en efectivo en la categoría que elijan. Supermercados, gasolina, cuentas, viajes, salir a comer, 5% de reembolso en gasolina. No sé tú, pero a mí me suena bastante bien, ¿no crees? Ahora, sin mencionar que podrías ganar un 3.75% de rendimiento anual con la cuenta de ahorros de alto rendimiento de Chime. Eso es 9 veces más alto que las tasas promedio nacionales. Incluso puedes automatizar qué cantidad de cada sueldo quieres que vaya directamente a tus ahorros. Ni siquiera tienes que pensar en esto. Además, déjame decirte esto también. Ahora mismo puedes obtener un bono exclusivo de $75 a través de mi enlace. Ve a chime.com/chime.com sidebar o escanea el código QR en pantalla y vas a empezar a hacer crecer tu dinero hoy mismo. Muy bien. Así que estamos de vuelta hablando de esto porque queremos explorar un poco más sobre esta situación trágica que se está desarrollando en Brasil y que ha recibido tanta atención tanto en los medios como en línea, y con razón. Este no es un caso que veas todos los días. Estamos hablando de la caída fatal de esta joven de 21 años, María Eduarda Rodríguez de Freitas, quien murió al caer en un incidente de salto con cuerda donde supuestamente fue arrojada desde un puente abandonado y no estaba sujeta a ninguna cuerda ni ningún cable, cayendo 40 metros hacia abajo. Horrible. Y todo aparentemente quedó grabado en un video que ha circulado en redes sociales. Al parecer, podemos escuchar a los testigos en la grabación gritando en portugués: "La cuerda, gente, la cuerda". Así que en un momento vamos a invitar a un experto en bungee y cuerdas para hablar sobre posibles señales de alerta, responsabilidad y lo que se debió haber hecho, porque en este momento 3 instructores están enfrentando cargos. Luis Felipe Feliciano Egorov, de 32 años, Vítor de Freitas Goncalves, de 27 años, y Maicon Fernández Sintra, de 42 años, fueron arrestados y están acusados de lo que entendemos en Brasil como homicidio con dolo eventual por supuestamente huir de la escena antes de ser capturados. Y por cierto, según NBC News, la ley brasileña caracteriza esto como matar a alguien, no necesariamente con la intención de matar, sino al participar en un acto peligroso que conlleva un riesgo conocido de muerte. Y desde la última vez que hablamos ha habido algunas novedades aquí. Quizá recuerdes que hablamos de cómo todo esto sucedió en un puente en Lumera, una ciudad a más de 90 millas al norte de São Paulo, Brasil. Esto se conoce como el Puente Esqueleto. Era parte de una línea de ferrocarril, pero no ha estado en funcionamiento durante 30 años. Y como informamos la vez pasada, según Laños, el municipio estaba considerando tomar acciones legales contra el gobierno federal por supuesta negligencia en el mantenimiento y control de acceso a este puente. Según se informa, el gobierno de la ciudad dijo que anteriormente había enviado cartas al gobierno federal solicitando que se realizaran inspecciones de seguridad en este puente. Bueno, ¿adivina qué ha pasado desde la última vez que hablamos? Según se informa, la concejala Bruna Magallanes confirmó a Bachi Noticias que este puente va a ser demolido por el gobierno federal ahora. ¿Te hace pensar que tuvo que pasar algo así para que eso sucediera? Digo, suponiendo que todas las acusaciones sobre este puente sean ciertas. Y también, desde un punto de vista legal, tengo que decir que eso demuestra una especie de conciencia de culpa, ¿no? Derribarlo porque, ¿estás de acuerdo? Hay un riesgo ahí. Ahora, Bruna Magallanes dijo, cito: "El gobierno federal lo autorizó. El alcalde proporcionó el equipo y ahora el puente será demolido. Lo importante es que aquí no se perderán vidas". Ahora, aquí hay algo más que es interesante. La influencer de redes sociales, Stephanie González, publicó que ella estuvo en ese mismo puente esqueleto el mes anterior a que esto sucediera, que ella participó en la misma actividad de salto con cuerda con los mismos instructores, los mismos sospechosos, los mismos acusados. Y ella publicó un video de ella haciendo un salto estilo Superman en su página de Instagram en mayo. Y no fue solo ella. Dijo que ese día hubo 90 participantes
Después de la muerte de María Eduarda, ella habló sobre lo que experimentó en una serie de videos. Y una de las cosas que dijo fue que los organizadores de esta actividad aparentemente les dijeron a los participantes que no distrajeran a los operadores de la cuerda, que no querían que perdieran la atención, que no perdieran el enfoque. Ella dijo que, en su experiencia, hubo varias revisiones de seguridad del equipo, que los operadores compartían las tareas. Así que, con eso en mente, ella dice que en el caso de María Eduarda, cito, realmente no sé qué pasó. Ahora, también tienes a la delegada Andrea Dantes Levi, quien le dijo al Medio Globo que la empresa que operaba este salto con cuerda, cito, ni siquiera tenía autorización para estar ahí y que esto fue resultado de una falla al verificar y supervisar la colocación de esa cuerda en el salto. Shi 1 informa que en el video los hombres que supuestamente cargaban a María Eduarda parecen llevar camisetas con las marcas Entre Cordas e Ivoy. Las autoridades dicen que estos son grupos informales de practicantes de salto en cuerda. No hay una empresa oficial detrás de esta operación. Y según el New York Post, un abogado defensor de los sospechosos dijo que no saben quién fue responsable de colocar la línea de seguridad ese día. El abogado defensor también le dijo al medio G1 que estas personas eran altamente experimentadas, que esta había sido la única muerte de la empresa en años. Según NBC News, el abogado defensor dijo que los sospechosos están en estado de shock. Según O Globo, aparentemente no tenían una razón de por qué esta joven supuestamente no estaba asegurada correctamente. G1 informó que los sospechosos también parecían desorientados, que no podían decir, de nuevo, de quién era la responsabilidad de hacer qué ese día, ni explicar por qué la cuerda no estaba asegurada, porque aparentemente no se hizo una revisión de seguridad. Te diré que, según Bachin del CS, uno de estos individuos que fue arrestado supuestamente le dijo a las autoridades que ni siquiera se dio cuenta de que María Duarta no había sido asegurada y solo entendió lo que estaba pasando cuando escuchó a la gente gritar. Ahí es cuando él afirma que salió de la plataforma, vio lo que pasó, dice que descendió en rappel y vio a la policía y a un profesional de la salud realizando maniobras para salvarle la vida. Ahora, antes de siquiera presentar a este instructor de salto en bungee, porque tengo muchas preguntas sobre cómo funciona esto y qué se debió haber hecho. En nuestro último programa, hablé con Adriela Barca, quien es una abogada defensora penal brasileña, porque quería entender mejor los cargos, el proceso penal y el caso. Esto es un poco de lo que ella dijo. Están siendo acusados de homicidio. Este caso trae a colación un debate muy antiguo sobre la intención o la culpa, que es lo que llamamos dolo o culpa. Inicialmente están siendo acusados de homicidio con la intención de matar a alguien, lo que se llama homicidio doloso. Así que esto es lo que está pasando. Este caso ha atraído mucha atención de los medios. Y cuando esto sucede, a veces estos casos se manejan de una manera diferente a cómo se manejarían en otros casos. Por ejemplo, tenemos muchos otros casos similares de accidentes relacionados con deportes. Y esos siempre se trataron como no intencionales, como negligencia, como impericia. En este caso, debido a la atención de los medios, se ha tratado como si hubiera sido intencional que mataran a estas personas, lo cual, como abogada personalmente, no creo que haya sido el plan. Por eso es que están en la cárcel ahora mismo. Porque cuando se trata de un caso de homicidio, cuando no hay intención, sino negligencia, a lo que se le llama homicidio culposo, donde hablamos de la negligencia, la imprudencia, el deber de proteger, pero la ausencia de protección. Esos casos no son castigados con prisión, no te encarcelan por este tipo de delito. Así que cuando no te encarcelan por algún tipo de delito, no puedes estar en prisión preventiva. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Hay 3 personas en prisión preventiva por este delito. Y para que puedan obtener esa prisión preventiva, tienen que acusarlos inicialmente de homicidio doloso. Me imagino que la defensa va a argumentar que este es un caso de culpa, que es un caso de homicidio culposo. ¿Y por qué es eso? Hay una línea en la doctrina penal que es tenemos dolo eventual y culpa consciente, que es que por un lado tienes la intención pero no está exactamente claro. Sabes que hay un riesgo y no te importa que alguien pueda morir por eso. Y en culpa consciente tienes una situación donde sabes que hay un riesgo pero esperas que no vaya a suceder. En tu fuero interno tienes claro que estás haciendo lo mejor posible para no hacerlo, para no dejar que eso suceda. Y aquí está el detalle. Esto es muy difícil de probar en la corte. Así que cuando tienes cualquier tipo de duda, la corte tiene que fallar a favor del acusado.
Por eso creo que esto va a quedar como homicidio culposo, porque va a ser muy difícil probar la intención en este caso, aunque sí hubo mucha negligencia. Pasaron muchas cosas para que ocurriera este accidente y debería haber más responsabilidad. El gobierno debió haber bloqueado el puente. La policía debió haber estado vigilando lo que pasa si saben que siempre existe el riesgo de este accidente, que la gente va ahí a saltar. Debería haber algún tipo de seguridad ahí. Las personas que querían hacer este salto al menos debieron haber solicitado una autorización. Deberían tener una empresa legal al menos, y no la tenían. Todo lo demás que pasó para que esto fuera posible, para que este horrible accidente fuera posible, pero en la corte, que es lo que realmente se va a analizar, en realidad es solo el hecho de ese día que llevó a ese accidente. Así que tienes a las autoridades federales, las autoridades estatales y la policía que van a responder por esto. Y administrativamente, ellos van a responder a esto en sus propias compañías. Pero en cuanto a la muerte en sí, solo va a recaer en las personas que estaban ahí en ese momento, que la estaban cargando, que debieron haberla asegurado. Y para esas personas va a ser muy difícil probar que tenían la intención de matarla. Bien, quiero invitar a un experto en este campo. Me acompaña Matt Lawrence, director de Bungie Consultants International. Muchas gracias por acompañarnos. Definitivamente quería escuchar tu opinión sobre esto para entenderlo, porque tengo muchas preguntas. Entonces, primero que nada, ¿cuál es la diferencia entre el salto en bungee y el salto con cuerda? Porque siento que a veces se confunden los dos. E incluso con esta historia, parece que hay confusión entre los dos. Genial. Sí, es una excelente pregunta. Entonces, la actividad que estábamos viendo aquí era, como dijiste, llamada columpio de cuerda o salto de cuerda. Y para el ojo no entrenado, esto podría parecer mucho a un salto bungee, pero no lo es. No hay cuerdas elásticas en esta actividad. La disipación de la energía potencial, digamos, se realiza a través de la resistencia del aire y el movimiento oscilante del péndulo, mientras que en el salto bungee eso se logra mediante la disipación de energía a través del rebote hacia arriba y hacia abajo que la goma almacena en la cuerda. Así que estás rebotando hacia arriba y hacia abajo. Poco a poco, las oscilaciones se van haciendo más pequeñas. Y así es como se disipa esa energía. Así que, aunque parecen bastante similares en cuanto a que alguien salta desde una estructura, en realidad son bastante diferentes y se tratan de manera distinta en las regulaciones. Quiero hablar de eso, pero ¿el salto con cuerda es más peligroso? Um, Si se hace correctamente, no tiene por qué ser más peligroso. Realmente depende de cómo se haga. ¿Sabes? Podría ser más peligroso si no se hace correctamente. ¿Las cuerdas y el equipo de seguridad son diferentes? O sea, mencionaste que no es una cuerda de bungee, pero ¿el equipo es diferente? Bueno, lo que pasa es que una actividad está bastante regulada y la otra no. Así que podrías usar una amplia variedad de equipos en una actividad que no está regulada. Así que, si tú, puede haber equipo muy seguro que se podría usar, pero también existe la posibilidad de que se use equipo muy inseguro. Así que no es como que haya algo seguro o inseguro. Háblame de a qué te refieres con que está regulado. ¿Quién lo regula y se regula de manera diferente en distintos países? Sí. Bueno, de nuevo, puedo decir que soy un experto en salto bungee. Y no soy un experto en salto con cuerda, pero hasta donde entiendo, el salto con cuerda, al ser una actividad bastante nueva, no está muy regulada. No tengo conocimiento de que existan normas de seguridad para eso. Hay muchas normas de seguridad para el salto bungee. Dependiendo de la jurisdicción en la que te encuentres, usarás una u otra. Pero en cuanto a los saltos con cuerda, no existen normas de seguridad. Ese es realmente el principal problema. Y cuando preguntas algo como ¿cómo pudo pasar esto? Sabes, las respuestas a eso son que las barreras de entrada a esa actividad son bastante bajas. Y cualquiera con un arnés y una cuerda realmente con el conocimiento que creen tener, pueden salir y hacer esto y ganar dinero rápido haciéndolo. Están operando en un entorno sin normas de seguridad o sin normas de seguridad reconocidas. Y ese estándar de seguridad es un elemento clave en el ecosistema para crear cualquier ambiente seguro para el consumidor. Y un buen estándar de seguridad regirá todos los aspectos de la operación, el diseño, la fabricación de todo el equipo y la operación de la actividad en sí misma. Y luego, el tercer componente que falta aquí es la supervisión.
Así que puedes seguir un estándar de seguridad y hacerlo muy bien y salirte con la tuya. Y en algunas jurisdicciones no hay estándares de seguridad y la gente está siendo responsable y siguiendo, o perdón, no hay supervisión y solo están siguiendo un estándar de seguridad. Pero ese tercer ingrediente es la supervisión. Y a lo que me refiero con eso es al organismo gubernamental u otro organismo, al que llamamos la autoridad con jurisdicción o el AHCOTA, y ellos regularán la actividad de acuerdo con el estándar de seguridad que existe aquí. Así que sin esos componentes se vuelve un poco más riesgoso, ya sabes. Ahora, en el salto bungee, por ejemplo, las barreras de entrada son bastante altas. Se necesita mucho para invertir el tiempo y el esfuerzo en crear un sitio de bungee. Ya sabes, necesitas equipo diferente, necesitas crear estructuras. Y con esas regulaciones, tienes que pasar por mucho trabajo de ingeniería y todo eso para llegar al punto en el que realmente puedas abrir las puertas. Sí, si no tienes eso, no puedes hacerlo. Ya sabes. Y hasta entiendo que es como quién puede vender y comprar el equipo, ¿verdad? Eso también se regula, lo cual creo que es algo bueno cuando hablamos de una actividad que por naturaleza es peligrosa. Pero al mismo tiempo, si está bien regulado y existen las revisiones de seguridad, o sea, antes de que siquiera entremos en esto, ves muchos accidentes como cuando hablas de saltos con cuerda. Primero que nada, el salto con cuerda se está volviendo cada vez más popular, estás viendo más reportes de accidentes e incluso en el salto bungee en general, ya en ese ámbito, normalmente ves muchos accidentes. Entonces, sobre los saltos con cuerda, yo, de nuevo, sabes, cuando algo pasa, nos enteramos, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que esto es salto bungee. Mira, hay personas saltando de cosas, así que nos enteramos de todo eso. Así que sí se vuelven un poco más comunes con el tiempo. Y me parece que esa actividad está ganando algo de impulso y que más personas la están haciendo. Y con esa barrera de entrada tan baja, podríamos ver muchos más de ellos. Así que creo que es un gran momento para que, ya sabes, un regulador y estas jurisdicciones tomen el control antes de que ocurran otros accidentes graves. Vamos a lo que pasó aquí. Así que lo lees, ves el video. Cuando lo ves, ¿hay alguna señal de alerta que te llame la atención? ¿Sí? Bueno, antes que nada, mi solidaridad está con la víctima y su familia y lo que fue un incidente trágico, pero en mi opinión, muy, muy prevenible. Y sí, ¿cómo se pudo haber prevenido? Bueno, no puedo comentar mucho porque el metraje de video es muy limitado, así que lo que ves es, ya sabes, solo un fragmento. Así que es bastante difícil saber cómo está operando el proveedor de ese servicio basándonos en ese metraje limitado que está disponible, así que no puedo ser muy específico al respecto. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que si hubieran estado operando en un entorno como el que acabo de describir, que es ese entorno estándar con ese regulador, así es como podría haberse visto. Así que habría habido un manual de operaciones del sitio, ahí que habría detallado muchas cosas, las cuales no puedes ver en ese video nuevamente. ¿Sabes? El manual habría requerido mucha infraestructura en el sitio, como ya sabes, barreras físicas que separan a los clientes del público, de donde se almacena el equipo, cuando está en uso y cuando no está en uso. Ya sabes, las barreras como cercas, líneas de seguridad, áreas controladas donde la gente no puede simplemente entrar y que hay cierto protocolo para los procedimientos. ¿Están sujetos en el borde o están sujetos en un área segura? Así que cuando estás en un entorno regulado por una norma, no puedes andar por donde quieras. Si puedes caminar por ahí y, ya sabes, ir y tocar todo y caminar por la misma área en la que están los participantes, eso es una gran señal de alerta. Pero, ya sabes, hay muchas cosas que como consumidor, si quieres ver, haz tu investigación. Hay muchas cosas que puedes hacer para, ya sabes, ya sea antes o después de que llegues al lugar para determinar si esto va a ser algo bueno o no. Con anticipación, si esta es una empresa real, tendrían una empresa real con un registro comercial. Podrías buscar eso, buscar el nombre de la empresa. ¿Tienen un sitio web real? No es solo una página de redes sociales, tienen una operación permanente con un lugar físico real. Si una empresa lo tiene, han hecho una inversión significativa en su atracción y tienen mucho más que perder y mucho más de qué preocuparse. Puedes preguntar si tienen seguro. Puedes preguntar si siguen un estándar de seguridad. Puedes preguntar cuánta experiencia tienen en términos de la cantidad de despachos que han hecho y los años que llevan operando. Así que todas esas son cosas que puedes hacer con anticipación. Una vez que llegues ahí, hay algunas cosas básicas que puedes buscar.
Y quería regresar a lo que mencioné sobre los estándares de seguridad. Si sigues los estándares de seguridad y voy a usar el salto en bungee como ejemplo porque en eso soy experto. Nuestros estándares de seguridad se rigen por dos principios fundamentales. Uno se llama redundancia, el otro se llama competencia, y se aplican tanto al equipo como a los procedimientos. Hablemos de la competencia y el equipo. Si un equipo es competente, las clasificaciones de carga están por encima. Digamos, por ejemplo, una proporción de 10:1, por encima de lo que se necesita para la actividad. Y también están diseñados y adecuados para hacer lo que estás haciendo con ellos durante esa actividad. En cuanto a las personas, cuando hablamos de competencia, si alguien es competente, tendrá los conocimientos, habilidades, capacitación y experiencia requeridos para realizar eso de manera segura, lo que significa que han asistido a algún tipo de curso, así como al programa de capacitación en el sitio del operador. ¿Sabes? Tienes equipo competente y personas competentes. Y luego, cuando hablamos de redundancia, también estamos hablando de procedimientos y equipo. Entonces, si estás ahí como visitante y estás viendo esto, cuando hablo de redundancia, veamos los arneses. ¿Esa persona tiene dos arneses? ¿O ese arnés individual tiene dos puntos de anclaje que permiten, ya sabes, dos conexiones? Así que si una falla, tienes la otra. ¿Puedo preguntarte algo rápido sobre eso? Entonces, ¿estás hablando de si hay un respaldo? Por ejemplo, no sé si esto sucede, pero si alguien dice, Dios mío, olvidamos un cable, olvidamos una cuerda, ¿hay un respaldo en caso de que alguien la olvide? ¿Eso existe? Bueno, Y eso, en términos sencillos, es lo que significa redundancia cuando lo aplicamos al equipo. de acuerdo. De acuerdo. Entonces, cuando dices un respaldo, entonces hay un arnés de respaldo. Usemos esa palabra. Entonces hay dos arneses, hay arneses de respaldo. Hay dos cuerdas que están sujetando a esa persona, a los arneses que se conectan a la estructura. Ese es un respaldo. Hay dos mosquetones que sujetan esas cuerdas a cada punto de conexión en el arnés. Ese es el otro respaldo. Entonces, esas son cosas que, ya sabes, cualquier persona puede ver y decir, no veo ese segundo mosquetón, no veo esa segunda cuerda, esto es solo un punto de sujeción, esto no se ve muy bien. Y luego, cuando hablamos de procedimientos, y este es el otro punto importante, cuando hablamos de redundancia en los procedimientos, es, de nuevo, el procedimiento de respaldo. Entonces, si alguien te está poniendo un arnés, hay una segunda persona revisando ese ajuste, asegurándose de que esté bien apretado y bien asegurado. Hay una segunda persona revisando esa conexión que hiciste con ese mosquetón después de que la primera persona lo hizo. Podrías tener dos mosquetones ahí, pero si solo una persona lo hace, tal vez uno de ellos no quede bien asegurado. Se distrajo porque la persona a su lado le estaba hablando, haciéndole una pregunta. Así que esa segunda persona, revisando todos esos puntos de conexión, es muy importante para crear redundancia en un sitio de salto bungee o en un columpio de cuerda, lo cual aplica de igual manera para ambos. Una de las cosas, o sea, el aspecto principal de esto es que cuando ves el video, si estas acusaciones son ciertas, parece que la cuerda está justo ahí. La ves enredada, ¿verdad? O sea, ese es el argumento ahí. ¿Cómo es posible que no lo hayan notado, verdad? Si es que se les acusa de eso. Se vuelve una pregunta, ya sabes, ¿por qué? ¿Cómo es que no lo notaron? Y se informó que cuando ves el video, María Eduardo parece estar usando un casco y un arnés, pero no estaba sujeta al equipo de seguridad. Los instructores, según el argumento, sí parecen estar sujetos a una cuerda de seguridad. Así que parece haber ese nivel o posiblemente ese nivel de conciencia. ¿Cómo es que simplemente no ves la cuerda ahí? ¿Cómo no ves que no está sujeta cuando la están colgando, a menos que, como dijiste, haya un problema de competencia o un problema de distracción? Sí, sí, sí. Así que no sabemos si esa es la cuerda que realmente se suponía que debía usarse para eso. Podría haber sido, puede que no lo haya sido. Podría estar atada en algún lugar. Probablemente está atada en algún lugar del puente y solo está esperando a que la sujeten a la persona. Esa cuerda de ahí, no lo sé. No pude decir si era lo suficientemente larga o fuerte o lo que sea para hacer la cuerda real que se suponía que debía usarse. Lo que sí es evidente, sin embargo, es que no hay ninguna cuerda atada a esa persona. Eso es muy, muy evidente en el video. Y de nuevo, eso es simple. De nuevo, si tienes un manual de operaciones del sitio y tienes personas competentes, lo que se requiere cuando escribes un manual de operaciones del sitio es una serie de listas de verificación que todos deben seguir mientras realizan las conexiones. Entonces, antes de que esa persona llegue al borde, hay 10 cosas que tienen que suceder. Bien, primero que nada, revisemos los arneses, verifiquemos 2 veces los arneses. Segundo, toma la cuerda y conéctala a la cosa. Eso también se verifica 2 veces. Y antes de eso, ni siquiera pueden soltarse de su línea de seguridad. Ya sabes, esa persona debe tener una línea de seguridad hasta que esté conectada a todo el sistema de aparejos. Así que todas esas cosas tienen que suceder. Revisiones del arnés, revisiones de conexiones, revisiones de anclaje,
antes de que cualquiera pueda siquiera avanzar hasta el punto en el que pueda ponerse en posición para saltar. Y luego, una vez que se ponen en esa posición, hay otra serie de revisiones que también tienen que hacerse. Bien, pon tus pies en el borde, llega a este punto, llega a aquel punto, voy a contar hasta 3, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, y si eso no ocurre correctamente, tienes que retroceder y empezar de nuevo. Así que en ese video se veía muy poco de cuáles eran los procedimientos reales y en qué orden iban. Entonces, de nuevo, ¿qué pudo haber pasado? Sí, la gente se distrae con las luces y las cámaras y diciendo, esto es lo que quiero hacer. Todos están apurados y tengo que conseguir la toma en lugar de enfocarse en la seguridad. Y los miembros del equipo simplemente tienen que bloquear todo eso y poder revisar su lista de verificación, si es que tienen una, para crear ese salto seguro. Y supongo que probablemente no tenían un manual de operaciones del sitio por escrito que pudieran seguir. De lo contrario, no sucede. Si tienes eso, simplemente estás en un entorno donde eso funciona. Y si no lo tienen, probablemente eso fue lo que pasó. Lo que es confuso es que, ya sabes, tienes al abogado defensor de al menos uno o de todos los sospechosos diciendo que es la primera vez que algo así sucede, que ya lo han hecho muchas veces antes. Hablé antes sobre cómo un influencer hizo un salto en ese mismo puente con los mismos operadores. Dijeron que hubo revisiones de seguridad. Ese día hubo 90 participantes. Basta con que sí, obviamente pase algo así y todo cambia y desearías que no hubiera pasado. Pero eso también es confuso, ¿no? No es como si hubieran estado operando solo 2 días y luego pasó esto. Eso, sabes, la gente comete errores, pero al mismo tiempo, ¿cómo pasa algo así? Sí, bueno, puedes montar a caballo toda tu vida y nunca caerte de ese caballo, ¿sabes? Pero hay elementos de... of of Sabes, hay capas en la cebolla. Bien, así que, y si solo tienes un par de capas, podrías estar seguro por mucho tiempo. Me estoy saliendo con la mía sin tener esa doble verificación, porque mi único tipo lo está haciendo bien cada vez, pero eventualmente te alcanza, ¿sabes? Eventualmente te pasa. Y es aquí donde, ya sabes, solo necesita un poco más de estructura y regulación. Y se van a hacer muchas más preguntas sobre esto. Matt Lawrence, muchas gracias por venir y tratar de explicar lo que estamos viendo aquí. Realmente lo aprecio. De nada, cuando gustes. Gracias. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes aquí en Sidebar, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Y como siempre, por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. También pueden vernos en Peacock de NBC. Si quieren seguirme en X, Instagram, mi programa en News Nation, Jesse Weber Live, de lunes a viernes, 11:00 p.m., hora del este. Nos vemos la próxima, amigos.